Pues hola, muy buena. Uy, perdón. Hola, muy buena gente. Aquí Epsilon NoToxic y en otro capítulo más de. ¿Cómo se llama este juego? Que era súper largo. Verne. Me acuerdo que se decía Verne y de ahí más no me acuerdo nada más. ¿Tengo algo interactuable por aquí? Todavía tengo el iMac. Sí, pero no está disponible. ¡Pues me enoja, no salgo! Así no era. Nonsense. I may have my issues, but Atlantean magic? Come on. Let's go to deck 3 to see Doc. Ah, de verdad, habíamos quedado justo después de que peleáramos, que discutáramos con la tripulación sobre abrir el cofre. Supongo que esto de aquí funcionará ahora. It doesn't work. Bueno, creo que nadie se ha dado el We are tiempo underwater. de I arreglar. can't go outside. Tiene un mapa por ahí, gracias. Doctor, 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 doctor. Aquí. El camarote de Verne, entre tal y tal, tendría que haber una escotilla que me permita bajar. No me sirve de nada bajar por la derecha. Tengo que ir hasta el otro límite y bajar, pasando la librería. Nemo's organ has always fascinated me, and also gives me chills, just like the captain. Debe sonar curioso en un submarino un órgano. Mira cómo quedó el. Qué pena, weón. Es que puedes asaltar y todo lo que tú quieras, pero ¿por qué tienes que ser un maldito animal? It doesn't work. I can't reach the sick bay. I'll go to the bridge and see if Nadine can help me. O quedó aquí. Hacia el puente de mando. ¿Quién es la que está a nuestra derecha? Mr. Verne, don't come any closer. These carbo exhausts are quite damaged, and you could breathe polluted air. I will, but what about you, Sumi? Don't worry, I'm used to it, and it takes a big deal of carbon dioxide to knock me down. Aquí Will bien. they hold until we reach the base? I'm working on it. They must hold. Without them, we couldn't breathe. I'll stop bothering you. Good luck with that. Thanks. I will need it. Ok. Siempre he pensado ese tipo de cosas, weón. ¿Cuál es la idea de romper todo cuando estás pasando? ¿Mm? Epa. Pues, ay, estaba con letras. Esta no la cambió el sistema. No entiendo. Ay, no entiendo nada. Sigamos avanzando. ¿Mm? Nadine is always reading these penny dreadfuls. Awfully boring literature, so to speak. Folletines. El Valkyria. Bio. Barco hecho de terror. Vaya nombre. El viejo destructor clase Juggernaut Valkyrie se había vuelto tremendamente popular en la nación gracias a una desesperada operación de rescate durante la invasión de Gran Bretaña de 1947, que salvó la vida de miles de soldados naufragados. A pesar de su popularidad, la nave, ya obsoleta para la nueva tecnología de la nación, no fue reparada de los daños recibidos durante su última batalla y fue abandonada en el Mar del Norte durante 2 décadas, hasta que el Cuervo Sangriento la reclamó. Iba a convertirla en la pieza principal de un desembarco suicida contra el canal de Suez y robarle así su control del Imperio Dorado. La visión del casco herrumbroso de la Valkyrie de la flauta de la nación estremeció la moral de la flauta angloafricana que custodiaba Puerto Said. Pero cuando su mascarón dorado partió por la mitad al casco del HMS Vengeance, esa misma moral se hizo dos flotas se ensarzaron en una escaramuza mientras el destructor oxidado arrasaba la ciudad.
y penetraba por el canal, destruyéndolo todo a su paso, soportando innumerables daños y transportando a la mismísima puerta del control principal del canal a los más de 1500 guardias del Eco. La flota aliada no tardó en ser derrotada por la nación y el muy estratégico canal de Suez pasó a formar parte de sus dominios en cuestión de horas. La estrategia había sido cuando el Cuervo descubrió que, pese a la virulencia del ataque, la vieja Valquiria se decidió tomar como buque insignia, reparando los daños principales, pero conservando su aspecto herrumbroso, que había provocado ser una terrible en poco tiempo, y gracias a las victorias del Cuervo, ambos se convirtieron en uno de los símbolos más reconocibles del esfuerzo de la guerra de la nación, explotando por la propaganda hasta con productos como el serial matutino de Radio Cuervo Vengador contra el malvado Capitán Nemo. ¿Qué? ¿What? Ese no lo vi venir, eso seguro. Jules, good to see you. Nadine, I'm glad you're alive. I have a big headache thanks to a rifle butt, but I'm in one piece, not like this melting piece of junk. It is still a striking piece of junk. That's because I'm the one who steers it, babe. Yeah. Ah, ¿con cuál selecciono? Do you think they will find us again? No doubt about it. We have decoded a radio message from the nation. The Raven is still alive and it's behind us at full throttle. Your hocus pocus stuff only sent him 200 miles away from us. Sooner or later he will fall upon us, and Ay, that's Dios. for sure. If we keep ourselves underwater, he won't find us. We have been 2 days without recycling air and the oxy-recyclers are quite damaged. If we don't emerge soon, you will discover what it's like to want to puke with every breath. Wonderful. The attack has been more of an ambush, don't you agree? They were waiting for us. Did any radio message come out the days before? You must have seen it. Negative. 10 days ago, the captain imposed silence at the Nautilus. Nothing comes in, neither out. Is there any radio channel that avoids the primary systems? Nemo's personal telecommunicator. He's the only one that holds the codes. He uses it for his business with the resistance cells. You were a part of one of these cells, isn't that so? You can bet your ass. I never had eaten more mud in my fucking life. We traveled fast through Hemira, no more than 3 days in the same spot. We stole from the nation everything that wasn't hammered to the ground. The good thing about that is that I barely knew the war front. And then, the Nautilus. Think about it. A toddler like me, recruited by the Nautilus. I would have done anything Nemo asked me. Not anymore. Well, I've been locked here for a while, fighting, and I feel that there's a lot of things outside that I'm missing out. Fighting tyranny is a horrible job, but someone has to do it. Yes, I know. I came for a more mundane issue. Can you activate the elevators for a moment? I must reach the sickbay. Of course, I hope you're fine. I will give you a few seconds of energy. We are so low at fuel that even seals pass us. God, what I'd give for being shopping in New York. Curioso. Ah, genial. Debe ser por esta parte, debe ser por... Ahí no tengo mouse para indicar. Pero ahí hay unos escombros. Debe ser por eso. Ah, toca, ahí está. Doctor y sala de buceo. Verne, you were here. The Nemeogram isn't prepared yet. Come on in. Make yourself comfortable. How are you? I felt better before my conversation with Nemo. He's getting more nervous Normal. each day. That happens to all of us. Tiene un soplón a bordo. Y no What's tiene la this puta idea dónde device? está. Nemeogram? A memory writer? That's it.
I designed it months ago, but I hadn't the chance to test it. It induces a deep hypnosis trance to a patient, and it's ideal to explore the blocked corners inside his or her mind, theoretically. Theoretically. Eso no me gustó. Yes, your checkup from after the boarding shows no brain damage, nor blood clots that explain your hallucinations. So I decided to try an alternative approach. Hypnosis? Why? The IMAG and you are linked by imagination. Doctor, that sounds terribly unscientific. Call it in brainwaves or whatever you like. The undeniable matter here is that the IMAG only works with your brain. The Raven attack provoked a trauma, and because of that, the IMAG doesn't work anymore. And how is this machine supposed to cure me? It will not cure you. My intention with the Nemiagram is to discover what happened to you at that island. You have told me many times that although you don't hold any memory of that episode, you believe that there is where you found the IMAG and suffered your first bridge hallucination. Maybe the memory of the events you experienced at the island holds the O el answer, puente. or at least a clue that will help us to cure your malady and the captain's concerns. A very interesting hypothesis, but frankly, Doc, are you sure that you aren't going to fry my brains? Of Difícil. course not. Theoretically, Sabía yo. I guess we'll be able to find out about it. Pero Relax while I finish the adjustments. I don't even know what that is anymore. So, ¿qué es esto? how's the vaccine? Intact, at least. Luckily, the nation minions didn't make it to here. On the other hand, my research is absolutely at a standstill. Cholera is an extremely resistant bacteria. Each day, more and more people die from it. From what I've been informed, the horror I lived in India is nothing compared to what is going on right now among the workers of the nation's factories. You know you have me here for whatever you need. In the event I survive this machine, of course. Someone around here has told me a story about you facing the bloody Raven years ago. I don't know who has told you such a stretch of the truth. I just have seen him once, from away, and he still froze the blood in my veins. It was a long time ago, in India, in a village in the middle of the jungle. We the Brits were holding our position in front of the nation's advances until the Raven and his Echo guards arrived. No How do you think they tienes con found la us? gringa. We didn't emerge Va, for 3 days. inglesas. I've been at war too many years to still believe in coincidence. Did you analyze Shun's body? I believe I saw something. Something that didn't match the scene, right? He didn't die from bullet wounds. Lethal head injury. My suspicion, somebody attacked him from behind before the nation's boarding, and then shot the body to blend the murder with the other deaths. That night, he was on bridge duty, and mysteriously, servo radar stopped working. Someone in the crew is... You should discuss these matters with the captain. I am just a doctor. My patients are my mission, and right now, you're one of them. When do we start? It's ready. Let's begin. Focus. Tell me about the bridge. It's a bridge. In Paris, I believe. Mist surrounds me. I have a strange feeling, because there is No era someone París, que en la else madrugada here se veía with me. muy neblinoso y I cosas have así. felt that very same presence before, at the island, before the Nautilus. Focus on it. Let yourself go. I'll try. It's difficult to focus. Everything began 6 months ago, the day of the wreck of the AES Annabel Lee. Consecuencias parte 1 completado. What? Que corto el capítulo 2, ¿no? Literalmente 15 minutos. Cerradísimo. Cedric's strange machine unleashed my memories, lightening the dark void of my stay at the island. The Annabel Lee was my first assignment as a scientific officer at the American Empire Navy. In addition to the war's own menace, there was a rumor that a huge sea monster was around, sinking ships. Imperio Americano. Despite my skepticism, 3 weeks after our departure, in the dead of night, that rumor became a reality,
by pouncing on our ship and in a matter of minutes wrecking us. By some miracle, I survived. Luckily, the currents brought me to the island. Later, I understood that my extraordinary journey started right there. Un viaje extraordinario. Capítulo 3. 3 de octubre del 87, Océano Índico. Where am I? It's destroyed. Fixing it will be difficult. Me encuentro en un refugio. Oh, God. The attack. The monster. That sea beast came out from beneath and rammed the Annabel Lee, ripping apart the hull like a rotten fruit. Why is it so hard to recall? Estimulación cerebral. Creo que There's algo me no suena más o sign menos of de los life. 90 haber escuchado algo así. Maybe I will find someone inland. Oh, del siglo pasado. I need food. A petroglyph. It's ancient. It must mean something. Petrogrifo. No me acuerdo qué es eso. An old letter. Seems to be written by an outcast. It must be important. No, me equivoqué, bro. Sé que está aquí. Creo. Coleccionables. Acá. Carta 1, monstruo. 19 de septiembre, noche y día no podía pensar en otra cosa, salvo en cómo podría acabar con alguno de aquellos monstruos durante su cruel y sangriento divertimento. Y si era posible, salvar a la víctima que traían aquí para sacrificarla. ¿Qué podían hacer un solo hombre contra ellos, cuando tal vez hubiera venido 20 o 30 de los ellos armados con sus dardos o sus arcos chifles? Con lo que podían alcanzar tan certeramente a un blanco como yo, ¿lo haría con mi pistola? Buena pregunta, el náufrago. Misión secundaria, ojo. Ok. Y puedo saltar, puedo ignorarlo incluso. Ok, supongo. Por favor, qué bonito. I need something to clear up this thicket. This place is a paradise, but not a soul around. I hope this island will not become my grave. Espera lo mismo, amigo mío. Ahí hay una cara. Y un ascensor. Conchale, como uno que susto me ha dado la animación, hermano. There's something written on it. In this place, I arrived on September the 30th of... I cannot read the year. Y la huevada se erosionó. ¿Cuánto tarda en erosionarse ese tipo de cosas? Another petroglyph. The symbols are different. Ay, no memoricé el anterior. A lift. A former inhabitant made it. I hope that if he is still around, he will be friendly. However, it's been a long time since this was built. It might work, if only I could find a tackle. Parejo como I need a tackle to make it work. balestrinque. Ata la cuerda con el nudo marino balestrinque. Mueve. ¿Qué? Disculpa. ¿Cómo se hace un balestrinque? Eh...
Esto. Ah, era ahí. O sea, si entiendo lo que me estás diciendo, esta cuestión es agua. Entonces ahora sería abajo. Ahora sería aquí. Y después aquí. No, me equivoqué. Ah, ya, si me equivoco se reinicia. Que bien, hijo de puta. Así no funciona las leyes del nudo. No tiene sentido porque tendría que ser ahí, pues. ¿Aquí o aquí? Yes! Ah, vale, vale, cruzado. Igual con una alegría. I need a tackle to make it work. Y aquí por acá. I need to break the lock. Hay como muchas cosas. Aparezco, mira, mira. Ahora tienes el inventario del aparejo para activar el elevador. Ve hasta el sexta para colocarlo. Con tabulación. Aparejo para el elevador. That's not useful now. Pero déjame guardarlo. Ojo. There's a series of marks. It could be a calendar. If we take each of the small ones for a week and the big ones for months, mon Dieu, it's a whole life. Y se acabó el mapa por acá. Y carta 2. 27 de noviembre. Estaba tan asombrado con el evento en sí, ya que nunca había sentido algo semejante. Ni había hablado con nadie que lo hubiese hecho. Que me sentía como un muerto o enajenado y el movimiento de la tierra me revolvía el estómago, como si uno fuera zarandeando por el mar, pero el estruendo de la caída de la roca me despertó, es decir, me sacó del estado de estupefacción en el que me encontraba, y lleno de horror, y no pensé entonces en otra cosa que en la colina cayendo sobre mi tienda y todos mis bienes y sepultándolos todos al mismo tiempo. Y aquello hizo que se me cayera el alma a los pies por segunda vez. Ay, 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 ay. Después de la tercera sacudida, y cuando ya no sentí ninguna más durante algún tiempo, empecé a animarme. Y sin embargo, no tuve suficiente valor para volver a transponer la empalizada, por miedo a ser enterrado vivo. Y me senté en el suelo muy abatido y desconsolado, sin saber qué hacer. Confirmo que no hay nada para allá, así que no mato. Mentira. Miren la escalera justo ahí arriba. Para ocupar. Bien, recuerda que puedes usar cualquier ítem de tu inventario pulsando acción desde donde se requiera su uso, pero solo el ítem correcto funcionará. ¡Ay, Dios! ¡Qué cansador tiene que ser hacer eso! ¿Y cómo frenas? ¿Cómo descansas? ¡Wow, hermanito! Pensé que iba a mostrar algo más, pero es como lo mismo de más arriba.
Mira, abajo a la derecha hay algo interesante. ¿Qué pasó aquí? I must find a shelter first. I'm safe. Not in bad shape. It could be a good shelter until somebody rescues me. These trees have fruits. And back there's a stream of water. Now I need to rest. Tomorrow, with a clearer head, I will find how to fix it. I spent 2 days completely alone. Despite that, the island was familiarly comfortable. It was a beautiful place. All my life, I dreamed about freedom and exploring the world. Maybe that was the way destiny had to give me the chance to fulfill my desire for adventure. What the hell? I Oh, wasn't wrong. ¿tú entendiste eso? Creo que no. I La must luna. find out what that light was. La llama de la imaginación. Nada por acá, perfecto. Investiga la colina. I need to break the rope. Todavía no tengo con qué romper eso, así que vamos. But the island has changed. What happened? What, es verdad, mira, el elefante, la caja. ¿Qué mierda? Gracias por el popping, hermano, porque si no me iba a morir yo. But what the... An elephant and a balloon? What's going on here? They feel familiar. Maybe a dream. ¿Cómo disculpa? Semanas en Globo, la primera novela de Julio Verne. El 31 de enero de 1863, Julio Verne vio su primera novela publicada, 5 semanas en Globo. La historia nos describe un trepidante viaje a través de los territorios inexplorados de África, de la mano del excéntrico doctor Samuel Ferguson, su fiel lacayo Joe y el cazador profesional Dick Kennedy, con el objetivo de encontrar las fuentes del Nilo. Estos aeronautas deciden atravesar el continente, viajando en un globo bautizado como Victoria, en honor a la reina de Inglaterra, cuyo uso innovador de hidrógeno le permite realizar largos trayectos. Inmediatamente la novela se convirtió en un gran éxito de público y crítica. Esto se debe al enorme interés del público de aquel entonces por el continente africano, pero también por la mezcla de viajes imaginarios e información científica sólida para aquella época. Uno de los pasajeros más famosos de la novela describe cómo el elefante remolca el globo para atravesar la cordillera conocida como los Montes de la Luna. Gracias a este primer éxito, Verne obtuvo la seguridad económica que le permitía llevar a cabo sus sueños de convertirse en escritor. Firmó un contrato con la editorial de Pierre Jules Hetzel, que iba a publicar el resto de sus obras durante los próximos 40 años. Cabe destacar como curiosidad que Verne jamás había montado en globo cuando escribió el libro y no lo haría hasta años más tarde. Ay, Edgar Allan Poe, Alexandre Dumas, Victor Hugo. Never heard these names before. How strange. They don't look like they have been dragged here by the sea. Where do they ¿escritores come actuales? from? ¿En tu época? What's going on here? Compagnie parisienne de l'électricité? That can't be.
How does a streetlight get here? No And this debería. writing desk. Again, it's weirdly familiar. De hecho, Alan Poe creo que es de nuestra época, ¿verdad? Está vivo actualmente. Y si es así, imposible que esté en la era de este That weón. must be the light I saw. Wait a moment. There's something on the ground. ¿Qué más ves que en la nube también otra vez hay un cráneo? Machete. That's not useful now. Se me olvida que ese es el The menú para stick has a hacer algo. weird shape, almost like a key. ¿Qué? Disculpa. Una extraña llave. Ah, mira. Tucu, 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 tucu. Estoy seguro que vi algo What's más. this? A door. That wasn't here before. It's jammed. To activate the mechanism, I need the missing blocks. Could the petroglyphs be the answer? Petroglifo de la isla. Busca los fragmentos para activar el mecanismo. Actualmente no puedo hacer nada con él. Investiga los 4 petroglifos. I need something that can help me. Y entonces ocupamos esto. I need something that can help me. Selecciona el inventario el objeto correcto y actívalo. ¿Qué? Disculpa. Oh. El machete todavía lo tengo, ¿verdad? Sí. Esa animación no me gusta nada. Más que nada porque me da I como un need nervio. something that can help me. En plan que me voy a caer. ¿Y aquí podré hacer algo más ahora que tengo un poquito más de cosas? It's destroyed. Fixing it. Ya. No hay nada más. Entonces nos devolvemos y revisamos el otro lado. ¿Y por qué mierda pasó esto? ¿Acaso el imagen está haciendo algo? Puede ser. Antes de irme. Ah, ya están instalados. Ok. Es que te I extraño. need something that Ay, can help me. ahí falta un poquito de interacción en plan inventario, ¿sabes? Para acá yo sé que no hay nada. Porque lo único que quedaba era esto que está aquí. Perfecto. Soy yo, esa agua tiene como una cosita de benzina. ¿Qué tengo que entender yo aquí? Esa cosa conoce el punto medio. Ya, esto es abierto. Y tiene dos posiciones, así que lo voy a dejar aquí. Wait, what the fuck?
No he entendido absolutamente nada. El tema es ese, que baja mucho. No entiendo. Es que no puedo hacer nada, no lo puedo cancelar. That's not useful now. Tampoco puedo pasar para acá. A menos que me falta algo, no entiendo qué me está pasando ahí. Y no hay nada más, o sea, sé que el puzzle está ahí y de alguna manera tengo que descubrirlo. Soy tonto, ahora se puede llegar desde abajo. Aunque no sepa que tengo que mover esa escalera. I need something that can help me. Vos un poco rudo, nunca viene mala. Nuevo conjunto de herramientas, perfecto. A que me se no lo sé. Tampoco llega. That's not useful now. That's not useful now. ¿Culpa? Porque eso antes no había pasado. Y ahora baja el todo.
Bingo. Lo que me ha costado, con la... que es que no te informa el juego de que una escalera tiene otra función, ¿sabes? I need something that can help me. Ahora vienen estas de aquí. Bonita transición, funcional. Now I have all the blocks for the door. Había un secundario. Encuentra las otras dos notas. Claro. El sueño, 8 de enero. Apenas había descendido cuando se adelantó hacia mí con una lanza a la mano para matarme. De pie, en un montículo, oí que me hablaba una voz tan terrible que es imposible tratar de describir el espanto que me produjo. Todo lo que alcancé a entender fue esto. Apuesto que lo que has visto no te ha movido a arrepentirte. Ahora morirás. No me sale un tono de voz más grave, lo siento. Y levantó la lanza para atravesarme con ella. Nadie que lea este relato esperará que yo sea capaz de describir el espanto que pasó mi alma ante tan terrible visión. Aunque solamente se tratara de un sueño, soñé también el espanto que me produjo, y menos aún podría dar una idea de la impresión que quedó en mí una vez hube despertado y comprendido que se trataba de un sueño. Falta uno. ¿Y dónde estará? No tengo la más mínima idea. Porque tampoco puedo... Sí, porque no puedo cruzar para acá, no puedo bajar por ahí y tampoco puedo usar para nada esta escalera. Así que la última carta tiene que estar en el puente. Va en el puente, en la puerta. Juego. Quitando ese error raro, estamos andando. Uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos. Y ya, las cuatro están. Para abrir la puerta coloca el ciclo en orden. Oh, crap, Jesus. El ciclo de la mariposa, pero ¿cuál es el final? Un momento. Mira las formas. La de la izquierda tiene que ir a la derecha. No, 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 me salí sin querer. RTY. Entonces esto tiene que estar así. Y el que tiene que estar abajo es justamente el que está ahora mismo arriba. Sí, estamos. Entonces esa secuencia está bien. La que está mal es esta. Que lo voy a hacer L. Y debería estar en orden. Yes! La alegría del weón. Somebody wants me inside. What if it's a trap? Should I take the chance? However, I could probably find inside an explanation for what's going on. And of course, it's a much more solid shelter than a wood cabin. No te sabría decir yo. Igual una caverna igual tiene derrumbes. Supongo que no. Holy Antikythera mechanism! What's this place? This hasn't been built by some castaway. ¿Construido qué cosa, cabrón? I'm Oh, no. trapped. I hope there's another way out. También me estaba pensando.
Mira abajo la tierra. Serio. That's not useful now. Ya, lo único que tengo es el machete para trabajar. Ujú. Va, perdón. Ahí abajo están las caras de la ópera. ¿Cómo era? ¿Tristeza y felicidad? ¿Una cosa así? Mon Dieu! What's going on this island? ¿Qué wea? Esto ya es The un poquito harto. Life and Incredible Adventures of Robinson Crusoe by Daniel Defoe. Wait a moment. Sí. I remember Un that. libro muy reconocido. I've read this book a dozen times. My God. The letters, the cabin. These are elements of that same story. Am I hallucinating? Robinson Crusoe, un gran inspirador. El 25 de abril de 1719 se publicó Robinson Crusoe, escrito por Daniel Defoe. Considerado la primera novela en lengua inglesa, Defoe escribió Robinson Crusoe en aproximadamente 6 meses, cuando tenía más de 50 años, y se convirtió en un fenómeno, convirtiéndose en uno de los libros con más ediciones, traducciones e imitaciones de la historia. Robinson Crusoe se hizo pasar por una crónica de hechos reales. Las historias de náufragos eran muy populares por aquel entonces, y se barajaron varios nombres que podrían haber servido de inspiración para Defoe. Entre los que destaca el del bucanero Alexander Selkirk, quien en 1704 prefirió quedarse en la isla deshabitada de mar a tierra, en el Pacífico Sur, que siguió a bordo del Cinque Ports, al que consideraba demasiado averiado para seguir navegando. Tras 4 años y 4 meses en soledad, fue rescatado sano y salvo por el Duke, otro buque corsario. Al regresar a Londres, su historia de sobrevivencia lo convirtió en una celebridad en 1966. La isla fue rebautizada como Isla Robinson Crusoe. Jules Verne era un gran admirador de Robinson Crusoe, algo que queda patente en muchas de sus obras, como La isla misteriosa 1874, aunque en este caso lo que lleva a los protagonistas a la isla del título no es un naufragio en el mar, sino la caída de un globo aerostático en 1882. Publica Escuela de Robinsones, donde hace naufragar a sus personajes en otra isla en la deben sobrevivir. Sí, en la deben sobrevivir, ahí falta una letra, una palabra, perdón. Sin más ayuda que la de un indígena y la de sus propias manos a toda clase de peligros y amenazas, como inclementas atmosféricos, tribus de caníbales e incluso animales salvajes. Por cierto, el título completo de la obra era La vida e increíbles aventuras de Robinson Crusoe de York, marinero quien vivió 28 años completamente solo en una isla deshabitada en las costas de América, cerca de la desembocadura del gran río Orinoco, habiendo sido arrastrado a las orillas tras un naufragio en el cual todos los hombres murieron menos él, con una explicación de cómo al final fue insólitamente liberado por piratas, escrito por él mismo. Ok, vaya resumen de las aventuras de Robinson Crusoe. Que para subir está ahí, weón. Wait a moment. There's a note here. What mystery is this? All the books have my name on them, but they're all blank. No titles. De la Tierra a la Luna, la vuelta al mundo en 80 días, el rayo verde, el volcán de oro. Selecciona los estantes en el orden correcto.
Los detalles relacionados con los títulos. Por ejemplo, ahí hay una tierra. De la tierra a la luna, ¿cachai? Es lo único que se me ocurre, la verdad. O ese. Ahí acaba de haber un cohete. La vuelta al mundo en 80 días. El rayo verde. Que eso es amarillo, cuyo caso. Y este es el único verde que resalta, así que apostaré por este y el volcán de oro. Yes! Qué extraño es todo esto. It's ancient Greek. The gift of Placeia will help you to change pieces of the world. Only if your imagination is as brilliant as her flame. What's this? It must be hundreds of years old. What? Good heavens! But what in the name of... But here again? What's going on? Did this artifact do it? What is this? Busco una forma de salir de la cueva. ¿Y por qué me lleva un puente en París? ¿Sabes? Es como súper raro. Y en este momento, ¿cómo yo sé Wait a moment. cómo funciona el The artefacto? inscription. The gift of Placeia will help you to change pieces of the world. But maybe I could fix that with this devilish artifact. Volver en el tiempo. Fortaleza. Fortunately, stones resisted and kept withstanding. Exacto. Y así debería poder subir. Pero aquí hay algo y eso quiero saberlo. ¿Cómo que no se detectan fisuras, cabrón? Hay algo ahí. Yo estoy seguro que hay algo ahí. Bueno. No será por hoy día, ¿sabes? Fortunately, stones resisted and kept withstanding. Claro, para la narrativa tiene sentido, pero para mí no, porque yo elegí fortaleza. Yo elegí que la weá fuera resistente. ¿Y qué está pasando afuera? Ahora hay algo a la derecha. This is a nightmare! I must run away from this island. Maybe I could fix the boat with this devilish artifact. I'd rather face the dangers at sea than stay trapped in this madness. ¿Y esto qué hace aquí? ¿Qué es esto? What the hell is going on? ¿Y tú crees que yo lo sepa, amigo mío? Estamos en un desierto ahora. Ah, no. Pensé que esta cuestión iba a ser una pirámide. Pero parece un desierto, ¿ah? Así con la ventisca que tenemos y todo. La llama de la imaginación completada. Hours later, while I was drifting away, my head still boiled with questions.
I could never imagine that my salvation would come in the form of the monster that destroyed my own ship. Scared to death, I discovered a new truth. ¿Cthulhu? It was a monster, yes, but Ah, made of vale, vale. steel. Pero se parece un montón a ese Tulum, weón. Consecuencias de lo inevitable, capítulo 3. I could never imagine that my salvation would come in the form of the monster that destroyed my own ship. What a tale! If I hadn't seen the iMag working with my own eyes, I would truly believe that you, as we doctors say, were as mad as a March hare. Does something of this make any sense to you? Nada. Not at all, but it's not me who has to find it. However, it's obvious that everything, your hallucinations, your amnesia, the books, even the island, draws lines that link your mind with the iMag. Any clue of See? how we can fix that? Have you considered that your status inside the Nautilus could be the reason for your, let's say, disconnection? It must be hard for you to live together with the ones responsible for the attack that sank your ship. Months ago, I would have told you yes, and that I hated them for it. But I understood that war is war, and I must recognize, much to my regret, that the captain has opened for me the doors of an incredible world that without the Nautilus and his technology, I could never dream of reaching. Am I a prisoner? Well, there are much worse prisons out there. We're all trapped inside the Nautilus one way or another, my friend. A similar dilemma afflicts myself since I began to be part of this crew. I consecrated my career to save lives, and now I'm a piece of a ruthless war machine. On the other hand, my cholera research is only possible thanks to Nemo's technology. He's an extraordinary man, but fearful. His current condition is unsettling. History will judge him as it will do with us, and whoever writes it will park us in the place he believes we deserve. Eso es una Now, buena manera de go decirlo. to your quarters and get some sleep. Doctor's orders. Y pues bueno, gente, lo voy a ir dejando por aquí, justo marcando el tiempo límite. ¿Encontré las 4 hojas o no? No me acuerdo. Esperemos que sí. Pues bueno, eso, gente, recuerden darle like, suscribirse, comentar y recomendarme a sus amigos si les interesa más contenido como este. Soy Epsilon, buenos días y dulces sueños.